En el video anterior, queridos amigos, hablamos acerca del voltaje de las máquinas y en este video hablaremos acerca de los transformadores. Así que, comencemos. ¿Necesita mi máquina de cortar pelo un transformador? Bueno, eso va a depender de dos factores muy importantes. Número 1, el voltaje de mi máquina. Y número 2, el voltaje que sale del tomacorriente de mi casa. Por ejemplo, aquí en Perú, el voltaje que sale de este tomacorriente es de 220 voltios. Y en este caso, esta máquina Super Taper también es de 220 voltios. Por lo tanto, si yo lo enchufo, no habría ningún problema porque son compatibles. 220 y 220. Pero ¿qué ocurre, queridos amigos, si yo tengo una máquina 110, como es esta Super Taper que tenemos aquí, y yo la enchufo directamente acá? Bueno, ahí sería incompatible, ya que este es 110 y este es 220. Por lo tanto, ahí sí se necesita obligatoriamente un transformador. ¿Por qué? Porque si usted lo conecta directamente, al comienzo empieza a sonar muy fuerte y empieza a vibrar mucho, y luego se quema la máquina. Por eso es necesario obligatoriamente el uso de un transformador. Y a continuación, queridos amigos, vamos a hacer la prueba que hemos mencionado hace un momento. Para ello vamos a comprobar en primer lugar el voltaje de estas dos máquinas. Como vimos en el video anterior, el voltaje podemos verlo en la parte de atrás, ¿no? Entonces podemos notar que es voltaje 220, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en este Super Taper, y ahí se puede notar claramente que es de 120 voltios, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a enchufar esta de 220 al tomacorriente directo. Y vamos a prenderlo a ver qué ocurre. La prendo. Ay, perdón. Faltaba quitar el protector de cuchillas. Ahora sí, la prendo y no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué ocurre? Como mencionamos hace un momento, si es que esta máquina 110 le enchufo directamente al tomacorriente, bueno, ahí sí habría un gran problema. Lo primero que vamos a hacer sería coger un transformador, enchufarlo con el transformador y luego sin transformador, para ver qué es lo que ocurre. Y para ello momentáneamente vamos a quitar esta máquina y lo vamos a poner a un costadito. Y ahora sí vamos a utilizar este transformador, ¿ya? Y dentro de un momento vamos a ver cómo identificar un transformador, ¿no? Para poder comprarlo en algún lugar. Entonces vamos a enchufarlo y ahora también aquí y a prenderse, dicho. Y como se puede notar, entonces esta máquina funcionaría al 100%. Pero ¿qué ocurre si es que yo quito el transformador y lo enchufo directamente, como han hecho muchas personas y muchos seguidores que me han contado sus experiencias de diferentes partes del mundo? Bueno, ocurriría lo siguiente. Vamos a enchufarla, queridos amigos, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo anteriormente ya lo he hecho, así que yo sé cuál es el resultado, pero voy a tratar de hacerlo unos cuantos segundos nada más, porque como ya les mencioné, el sonido es muy pero muy fuerte, ¿no? Y además vibra demasiado en la mano, ¿no? Y adicionalmente a ello corre el riesgo que se queme esta máquina. Bueno, si llegara a pasar eso, ya tenemos tema para el próximo video. Así que vamos a prenderla a ver qué ocurre. Y como se pudo notar, solamente en esos 2 o 3 segundos, la máquina empieza a sonar muy pero muy fuerte, ¿no? Además empieza a vibrar muchísimo. Como ya les mencioné, queridos amigos, si es que esto continúa durante unos segundos adicionales, entonces esta máquina se quemaría. Me gustaría poder mostrarle unos cuantos segundos más hasta que la máquina se queme, ¿no? Pero si es que hago eso ya no valdría. Por lo tanto, ahí ya vemos lo que ocurre cuando una máquina 110 se conecta a un voltaje diferente, ¿no? En este caso 220. Y ahora sí vamos a hablar acerca de los transformadores. Y vamos a comenzar hablando acerca de los tipos. En primer lugar tenemos los clásicos, que son los típicos de PlayStation, de toda la vida que todos recordamos. Luego tenemos los que se parecen más a un cargador de laptop. Y luego tenemos los portátiles. Si me permiten sugerirles, queridos amigos, yo les recomendaría que en primer lugar tengan esta opción de preferencia, ¿no? Ya que como pesa, entonces estaría más estable a la hora que usted va a cortar.
Y si no encuentra así, bueno, podría encontrar así. Sin embargo, este no es tan recomendable porque tiene la tendencia a moverse del enchufe. Entonces, ahí está una breve recomendación acerca de los tipos de transformadores. Ahora bien, ¿qué hay que tener en cuenta al comprar un transformador? En términos generales, queridos amigos, 3 puntos muy importantes. Número 1, la entrada. Número 2, la salida. Y número 3, la potencia. La entrada se refiere al voltaje que ingresa al transformador. Por ejemplo, sería el voltaje de entrada 220 porque estamos en Perú. La salida se refiere al voltaje a transformar. En este caso sería 110 o 120 que serían el mismo voltaje, ¿no? Y lo necesitaríamos para nuestra máquina 110, ¿no? En este caso, esta máquina. Y la potencia se refiere a la potencia que soporta el transformador. Bueno, en unos segundos más adelante vamos a entender a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, como ya mencionamos, acá tengo un voltaje 220 que sale, por lo tanto yo le enchufo, como podríamos hacerlo de esta manera. Yo lo enchufo y por aquí saldría el voltaje 110. Lo conecto con mi máquina 110 y funcionaría al 100%, ¿no? Ahora vamos a ver algunos detalles que se encuentran en las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar el modelo que se encuentra aquí. Luego vamos a encontrar que dice entrada o input, que es corriente alterna, 220 voltios y 50 o 60 Hz, que básicamente es en todo el mundo, el 50 o 60 Hz, por eso es que no lo mencioné. Y luego encontramos aquí corriente alterna, 120 voltios y la potencia que soporta sería de 100 watts, ¿no? Como se puede ver. Lo mismo vamos a encontrar aquí, por ejemplo, en este transformador, que dice claramente el modelo, luego dice la entrada, 220 o 240 voltios, corriente alterna, 50 watts soporta este transformador, 60 Hz y la salida es de 110 o 120 voltios a corriente alterna. Finalmente tenemos este transformador. Sin embargo, aquí vamos a ver un detalle muy importante por lo siguiente. Transformador, por ejemplo, acá dice, o autotransformador, entrada 220 voltios, muy bien, salida 110, muy bien, 60 Hz, que sería este signo. Y finalmente vamos a encontrar que acá hay el número 100. Sin embargo, en vez de decir power o potencia, vamos a encontrar que dice la letra VA punto. Y esto se refiere a voltiamperes, que en corriente alterna se refiere a la potencia en watts. Por lo tanto, si es que usted encuentra, por ejemplo, en uno de estos transformadores VA 100, significa que la potencia que aguanta sería 100 watts, ¿ya? Y eso sería básicamente algunos tips para poder escoger bien un transformador. Y hablando acerca de la potencia, queridos amigos, me había olvidado de un detalle muy importante, y era mencionar lo siguiente. La potencia de nuestras máquinas de cortar pelo por lo general suelen ser de 7 watts hasta 15 watts. Incluso podría llegar hasta 25 watts, pero no suele pasar de 25 watts, ¿no? Eso lo vimos en un video anterior, que si desea puede verlo en esta parte. Pero continuando con el tema, si es que por ejemplo aquí en un transformador dice que soporta 50 watts, entonces está de sobra, ¿no? Porque una máquina por lo general tiene 12 watts o 10 watts, ¿no? Y si este tiene 50, entonces normal lo podría soportar. El problema estaría, queridos amigos, si es que uno escoge un transformador que la potencia sería 15 o 10 o 12. Ahí sí se generaría un problema porque estaría al límite y no podría aguantarlo. Por lo tanto, si es que usted quiere escoger un transformador, que la potencia esté de 25 para arriba. Puede ser 25, 40, 50, 100 o un poco más adelante. No hay ningún problema. Y antes de finalizar, queridos amigos, quería mencionar un detalle muy pero muy importante. Como ya mencionamos antes, el uso de un transformador va a depender del voltaje que sale de nuestro tomacorriente y del voltaje de nuestra máquina. Por ejemplo, tengo una máquina 110, tengo un voltaje 220. Obligatoriamente necesito un transformador que transforme de 220 voltios a 110 voltios. Pero ¿qué ocurre, queridos amigos, si es que yo me encuentro en otro país? Como por ejemplo en México, Venezuela o Colombia, donde el voltaje es 120 o 110. Bueno, ahí yo no necesitaría el transformador, ya que si acá tengo 110 y acá 110, entonces lo conecto directamente y no habría ningún problema. El problema sí ocurriría, queridos amigos, si es que yo estoy en alguno de estos países y me compro una máquina 220. Ahí yo sí necesitaría obligatoriamente el uso de un transformador que transforme el voltaje 110 a 220. Y en ese caso, por ejemplo, si usted se encuentra en alguno de esos países o en algún país que tenga el voltaje 110,
Entonces sería al revés, en vez de decir entrada 220 debería decir 110 y en la salida debería decir 220 voltios y el resto sería totalmente igual. Y de esa manera solucionaríamos el problema del voltaje en diferentes países. Muy bien, queridos amigos, y esto sería todo. Ya saben que si tienen alguna duda o consulta lo pueden poner en la parte de los comentarios. Adicionalmente a ello, aquí van a aparecer dos videos relacionados al tema que ya mencionamos. Uno habla del voltaje y el otro habla acerca de la potencia de las máquinas. Como siempre, queridos amigos, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.